Father, once again, we want to appreciate who you are. Padre, una vez más queremos apreciar quién eres. We thank you for what you are doing in Equatorial Guinea. Gracias por lo que haces en Guinea Ecuatorial. We thank you for what you are doing through this fellowship. Gracias por lo que haces a través de esta comunión. We thank you for what you are doing through this ministry. Gracias por lo que haces a través de este ministerio. We have gathered to promote the agenda of our King. Nos hemos reunido para promocionar la agenda de nuestro Rey. And we depend entirely on the Holy Spirit. Y dependemos enteramente del Espíritu Santo. Precious Holy Spirit, Precioso Espíritu Santo. we welcome you to guide us. Te damos la bienvenida para Now, guiarnos. whatever we are going to do this evening, Que todo lo que haremos en esta tarde it will be in accordance with divine timing. será de acuerdo al tiempo divino. We praise your holy name, Alabamos tu santo our nombre. King and our Lord. Nuestro Rey y nuestro Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Please be seated, take your pen, take your paper, take your Bible. Siéntese, por favor, tome sus notas. Write them down. Por favor, anótalas. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo sobrenatural. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo sobrenatural. What is supernatural? ¿Qué es lo sobrenatural? What is revival? ¿Qué es avivamiento? Why do we need the revival of the supernatural? ¿Por qué necesitamos el avivamiento de lo sobrenatural? When we say revival, Cuando decimos avivamiento, it simply means recovery and restoration. simplemente significa recuperación y Go restauración. with me to the book of Acts chapter 2. Vaya conmigo en el libro de Hechos, capítulo 2. The day of Pentecost had fully come. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Then they were all these who speak Galilean. And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verse 41. Verso 41. Acts chapter 2 verse 41. Hechos capítulo 2 versículo 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Chapter 3 verse 6. Capítulo 3 verso 6. Acts chapter 3 verse 6. Hechos capítulo 3 versículo 6. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Chapter 4, Capítulo 4, verse 4. verso 4. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 4. verso 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Chapter 4, verse 31. Capítulo 4, versículo 31. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 31. verso 31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. We are talking about the revival of the supernatural. Hablamos sobre el avivamiento de lo The sobrenatural. places we have read, Los lugares que hemos leído, beginning from Acts chapter 2, desde Hechos capítulo 2, the church was birthed with the supernatural. la iglesia nació con lo sobrenatural. That because of what happened on the day the church was established on earth, Por causa de lo que sucedió cuando la iglesia fue establecida en la tierra, one day, un día, 3,000 people surrendered their lives to Christ. 3,000 personas rindieron su vida a Cristo. We read in chapter 4, verse 4, Hemos leído en capítulo 4, that verso after 4. the healing of the man at the beautiful gate, Después la sanidad del hombre de la puerta hermosa, 5,000 people came to the Lord one day. 5,000 personas vinieron al Señor en un día. And the story continues. Y la historia continúa. We talk of Philip in Samaria. Hablamos de Felipe en Samaria. We talk of Peter's shadow healing the sick. Hablamos de la sombra de Pedro sanando a los enfermos. We talk of men who stood against the gospel and they became blind. Hablamos de gente que pararon en contra del evangelio y Why se are pusieron we not ciegos. seeing these things in the church again? ¿Por qué ya no vemos estas cosas en la iglesia otra That vez? is my concern. Este es mi interés. And that's why I believe the Lord has called me to bring the revival of the supernatural Por eso creo que el Señor me ha llamado a traer el avivamiento de lo sobrenatural back to his church. de vuelta a su iglesia. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo What sobrenatural. is revival? ¿Qué es avivamiento? Revival simply means recovery and restoration. Avivamiento simplemente significa recuperación y restauración. Restoration of something to its original state, Restauración a algo a su plan original or what God intended it to be. o lo que Dios quería que sea. This is how it was from the beginning, Así fue desde el principio, but things went wrong. pero las cosas fueron en error. Our concern Nuestro interés is to see how set could be restored in this church, es ver cómo puede ser restaurado en esta iglesia, the church in this nation, la iglesia en esta nación and the church all over the world. y la iglesia en todo el mundo. There is a need for the restoration of the supernatural. Hay una necesidad para restauración de lo sobrenatural. Pastor, what is the supernatural? Pastor, ¿qué es lo sobrenatural? Supernatural simply means something beyond the natural, Sobrenatural simplemente significa algo más allá de lo natural, something above the natural, algo encima de lo natural, acts that are not controlled by natural laws, hechos que no son controlados por leyes naturales, events that the natural senses cannot comprehend. eventos que los sentidos naturales no pueden You comprender, can't reason it. no pueden It's razonarlo. not something feeling can give an answer. No es algo que el sentimiento puede dar respuesta. It is something that defies the laws of nature. Es algo que desafía las leyes de la naturaleza, The supernatural. lo sobrenatural. We read in 2 Kings chapter 6, Leímos en 2 de Reyes capítulo 6, from verse 1 to verse 7, del versículo 1 a 7, that the sons of the prophet told their master Elisha, que los hijos de los profetas dijeron a su señor Elías, we Eliseo, need some sticks to expand where we are living. necesitamos algunos palos para expandir donde vivimos. And the master said, go and look for them.
Y dijo el Señor, iros a And buscarlo. one of them said, Master, will you go with us? Y uno de ellos dijo, ¿te irás con nosotros, Señor? And the Bible says he went with them. Dice la Biblia que él se fue con The Bible ellos. says when one of them, or while one of them was cutting a stick, Mientras que uno de ellos estaba cortando un árbol, the head of the axe he was using fell into the river. la cabeza del hacha se cayó en el río. Naturally, iron sinks. Naturalmente el hierro se hunde. So the iron sank. Así que el hierro se hundió. But the man told the prophet, Pero el hombre dijo al profeta, we borrowed this from somewhere. hemos prestado esto de alguien. We don't know what to go and tell those we borrowed it from. No sabemos qué ir a decir a esa gente donde hemos prestado. And the man of God said, where did it fall? Y el hombre de Dios dijo, ¿dónde se cayó? Told him where it fell. Le dijeron dónde se cayó. The Bible says he cut a stick, Dice la Biblia que cortó un árbol o un palo. exchanged the life of the stick with the life of the iron. Cambió la vida del hierro con la vida del palo. The stick sank El palo se hundió for the iron to float. para que el hierro flote. That is what we mean by the supernatural. Esto es lo que significa lo sobrenatural. If acts Hechos that are beyond reasoning. que están más allá de razonamiento. But we said, even though natural to human beings, Hemos dicho, aunque natural a los seres humanos, the way the prophet acted, la manera que el profeta actuó, it seems it was not abnormal to him to cause the iron to float. parecía que esto no era normal para él causar que el hierro se flote. And what happened was abnormal to the human mind, Lo que ocurrió era anormal para la mente humana, but it was not abnormal to God. pero no era anormal para Dios. Pastor, what do you mean? Pastor, ¿qué significa? It is abnormal to us because of our senses. Es anormal para nosotros por nuestros sentidos, por It nuestros is sentidos. abnormal to us because of our mindset, Es anormal para nosotros por causa de nuestra mentalidad, but it's not abnormal to God. pero no es anormal para Dios. Can you explain it? ¿Puedes explicarlo? Simple. Simple. When we understand the things of God, Cuando entendemos las cosas de when we Dios, receive revelation from the things of God, cuando recibimos revelación de las the cosas de ways Dios, of God, los caminos de the Dios, nature of la God, naturaleza de how Dios, God functions, cómo Dios funciona, and we use what we know from the Bible about God y utilizamos lo que conocemos de la Biblia sobre to Dios renew our mind, para renovar nuestra the mente. mind of the believer is transformed. La mente del creyente es transformado. His beliefs are transformed. Sus creencias son transformadas. His reality is re-educated, Su realidad es reeducada so that that believer begins to see things from God's perspective. para que este creyente comience a ver la cosa de la To perspectiva God, de Dios. for iron to float is normal, Para Dios, para que flote el hierro es normal. and so to the prophet who was connected to God, Para el profeta que estaba conectado con Dios, iron floating was normal. el hierro flotando es normal. There are some basic things that we need to know Hay cosas básicas que necesitamos saber to help us to walk in the supernatural. para ayudarnos a caminar en lo For sobrenatural. those who were here during the first session, Para los que estaban en la primera sección, we talk about relationships, hablamos sobre relaciones, our situation. nuestras asociaciones. Our situation, first of all, with God. Nuestra asociación primero con Dios, Our relationship with God. nuestras relaciones con Dios, Our interaction with God. nuestra interacción con Dios. It influences our thinking. Esto influencia nuestros pensamientos. When we understand the ways of God Cuando entendemos los caminos de Dios and we believe what the Bible says about God, y creemos lo que dice la Biblia sobre Dios, what the Bible says about ourselves, lo que dice la Biblia sobre nosotros, what the Bible says about who we are in Christ. lo que dice la Biblia sobre de quienes somos en Cristo. Example. Por ejemplo, The Bible teaches that though we are human enseña la Biblia que aunque somos humanos and we have human nature, y tenemos naturaleza we humana, also have divine nature. también tenemos naturaleza divina. We read from 2 Peter chapter 1 verse 4 Leímos en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4 that believers are partakers of the divine nature. que los creyentes son participantes de la naturaleza divina. Because we have both human nature and divine nature, Porque tenemos naturaleza humana y divina, where our focus is controls us.
Donde está nuestro enfoque, esto nos If controla. our focus is on our human nature, because we live in a natural world, Si nuestro enfoque está en la naturaleza humana, porque vivimos en un mundo and natural we live by reasoning, y vivimos por razonamientos, Feelings. sentimientos, then Entonces, eventually our reality will be educated and controlled and manipulated by what we see, what we hear, what we feel. eventualmente nuestros sentidos van a ser controlados por lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. But with our interaction with God, Pero con nuestra interacción con Dios, our interaction with the Word of God, nuestra interacción con la palabra de Dios, believers who know God, creyentes que conocen a Dios, mentors who teach about the supernatural lifestyle, mentores que enseñan sobre la vida sobrenatural, their teaching enseñan, will influence us sus enseñanzas nos van a to influenciar believe in the supernatural a creer en lo sobrenatural and expect the supernatural. y expectar lo So I sobrenatural. repeat, Repito, our relationships, nuestras relaciones, our association, nuestras asociaciones, our interaction with God, nuestra interacción con Dios, mentors, mentores, Christians, cristianos, Bible teachers maestros de la Biblia, who know the ways of que God, conocen los caminos de Dios, their teachings, sus enseñanzas, their beliefs sus creencias influence us, nos influencian, influence our thinking, influyen nuestro our pensamiento, beliefs, nuestra creencia, our language, nuestro lenguaje, our nuestras expectations, and expectaciones, therefore their teachings influence our decisions, our choices, and our actions. por eso sus enseñanzas influyen